Carga Sabal Justo, WhatsApp de audio. Hola, querido Justo, qué gusto escucharte. ¿Cómo te va? Aquí andamos, hermano. Sí, no, a las 5. Ya, escúchame. A las 5:30 se ha citado a las 5 porque llegan pues como cuentagotas, ¿me entendés? El acto comienza a 6 en punto. No hay atraso. No hay atraso en eso. Por eso que se ha citado, le dije a Yamela, con 5:30. No es que van a llegar, no van a llegar a las 6, porque son los conozco principalmente las mujeres. Entonces, que estés a las 5:30, belleza, y para que llegues y ocupes un buen lugar. ¿Listo? Listo, querido hermano. Ya, gusto saludarte. Ya. Nos vemos, hermanito. Ya. Chao, chao. Chao, chao. ¿Están viendo? ¿Está todo bien? Sí, doctor, se ve. Jóvenes, ¿están viendo todas las imágenes? ¿Está bien? Sí, sí, doctor. Se puede. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, eso, ya. Vamos. Bueno, hoy día vamos a hablar del cáncer de vejiga. Para decirles, jóvenes, es uno de los cánceres que más rápidamente avanza en el cuerpo humano, principalmente, uno de los cánceres del cuerpo humano que más rápidamente avanza es el cáncer de vejiga, o sea, el cáncer urotelial. Es un crecimiento descontrolado, anormal, o sea, rápidamente, de las células que invaden o se propagan en el tejido de la vejiga. Esto, o sea, se llama cáncer urotelial. Esta es una de las patologías, o sea, la neoplasia más maligna del aparato genitourinario y de más rápido crecimiento, de más rápido avance, de más rápido desarrollo. Existe una relación de hombre a mujer de 2,5 a 1, más frecuente en hombres que en mujeres, y lógicamente la edad de mayor frecuencia en el hombre es entre los 55 y los 73 años de edad. Ocupa el cuarto lugar de los cánceres en el cuerpo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿por qué generalmente se presenta? Aquellos trabajadores que trabajan en impresiones, o sea, donde están en contacto con pinturas, donde hay en fábricas donde manipulan hierro, plomo, estaño, y aquellos que trabajan con pinturas industriales. Y hoy en día, yo he visto mucho paciente menonita con cáncer de vejiga debido a los productos químicos que ellos manipulan para matar los parásitos que invaden su sembradío, ¿no es cierto? Entonces, en los menonitas he visto bastante cáncer de vejiga. También tenemos como causa más importante el cigarro, o sea, jóvenes, aléjense del cigarro. Y los que trabajan con gas y el alquitrán, ¿no es cierto? Todos los derivados del petróleo. ¿Por qué el tabaquismo? ¿Por qué el cigarro? Para que tomen en cuenta una comparación. El abuelo de mi esposa
murió de 94 años. Y ese hombre siempre, escuchen bien, siempre él fumó sus puros que él mismo hacía, que él sembraba tabaco y él mismo lo fabricaba y él mismo lo consumía. 94 años. Y nunca tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque era un producto natural. El tabaco, lógicamente, los que hacen aquí en el oriente, ¿no es cierto? Ustedes van a ver, tienen que hacer secar la hoja, la hacen secar la hoja y luego la manipulan haciendo sus, como dicen, sus charutos, ¿no es cierto? Los charutos para luego ellos mismos lo fuman. Entonces, ese producto natural nunca a este señor le hizo daño, nunca, porque yo lo conocí fumando su charuto y el hombre fumaba, pero lo que él hacía, jamás probó un cigarrillo de los productos que se venden en las tiendas, LM, el Pacific, en fin, tantos cigarros que se venden, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la industria del tabaco manipula o utiliza mucho la alfa y la beta naftilamina. Y se ha demostrado que la alfa y la beta naftilamina actúan a nivel del nucleolo en la célula vesical y a través del ADN, ácido desoxirribonucleico, entonces se ocasiona un cambio importante en la célula. Compromete una célula, basta que una célula se comprometa para que comience a expandirse el cáncer de vejiga. Esa es la causa del por qué el cigarrillo, el tabaco, hoy en día provoca mucho cáncer de vejiga, debido a la alfa y la beta naftilamina. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Los primeros síntomas se presentan como una irritación o como manifestar como si tuviese una infección crónica de la vejiga, ¿cierto? Y se relaciona mucho a la esquistosomiasis, ¿no es cierto? Porque la esquistosomiasis puede derivar es una enfermedad parasitaria. La esquistosomiasis puede derivar también, no es una ley absoluta, no es una norma absoluta, sino que la esquistosomiasis predispone a desarrollar un cáncer de vejiga. No es que la esquistosomiasis sí o sí va a derivar en un cáncer de vejiga. El carcinoma epidermoide vesical presenta los primeros síntomas de irritación vesical. Cuando hay una inflamación de la vejiga se llama cistitis, ¿no es cierto? Fíjense aquí esta figura. Nosotros sabemos que la pared vesical tiene la serosa, aquí está la serosa, presenta 3 capas musculares, 2 longitudinales, una externa y una interna y una circular media. Eso se llama el músculo detrusor de la vejiga. Y luego tenemos una mucosa y una submucosa vesical, que está por acá por dentro, ¿no es cierto? Esas son las paredes de la vejiga. ¿Cuáles son los antecedentes personales del cáncer de vejiga? Fíjense, esto es una vejiga en un estudio histopatológico, donde aquí tenemos la pared vesical normal y fíjense estos apelotonamientos. Esto es un cáncer, es un tumor vesical. La tabla de clasificación o TNM del cáncer de vejiga habla de un tumor primario. O sea, el TX no se puede evaluar el tumor primario. T0, el T0 tiene el TA y el tumor in situ. El T0, donde hay ausencia de datos de tumor primario, el TA presenta un carcinoma papilar no invasor y el tumor in situ es un carcinoma in situ, o sea, un tumor plano, ya un cáncer de vejiga. El T1, el tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial. El T2, el tumor invade el músculo. Fíjense, esto es muy importante. Tenemos T2A y T2B. El T2A, el tumor invade al músculo superficial, o sea, la mitad interna. Hasta aquí, jóvenes, hasta aquí
el cáncer se cura cuando el cáncer ha comprometido la capa muscular, la mitad de la capa superficial del riñón. La otra mitad profunda del riñón, o sea, la capa externa, ya cuando el cáncer invade a la otra mitad del detrusor, prácticamente el cáncer ya se hizo tan profundo que ya no se puede curar. Entonces, ya el T3, fíjense, el tumor invade al tejido perivasical. Aquí ya prácticamente no hay nada que hacer. El T3A invade microscópicamente y el T3B invade macroscópicamente. Entonces, jóvenes, el cáncer se cura hasta esta etapa, T2A, cuando compromete la capa circular, perdón, la capa longitudinal interna y un poquito de la capa circular. Ya cuando llega a la capa circular o la capa longitudinal externa, prácticamente el cáncer ya no se puede curar. ¿Entienden? Eso es muy importante. Aquí está, fíjense. Aquí tenemos la mucosa. ¿Qué pasa? El cáncer va creciendo superficialmente y la raíz es la que va penetrando. Aquí tenemos el músculo detrusor. Fíjense, esto es la mucosa y la submucosa. Entonces, a medida que va penetrando, este es el cáncer in situ, el TA es superficial, el T1 invade la mucosa y la submucosa, el T2 prácticamente invade la mitad del detrusor, la mitad interna del detrusor, y el T3, fíjense, hasta T2, el cáncer se cura, hasta T2. T3A, y el cáncer ha penetrado más profundamente, aquí ya no se puede curar. T3A, T3B y el T4 compromete prácticamente, ya hay metástasis a órganos vecinos, ¿no es cierto? Aquí el T3B está comprometiendo la capa perivesical y la T3A invade la capa muscular profunda, T3A ya no se cura. Entonces, hasta T2 para ustedes, hasta T2 el cáncer sí se cura. Entonces, apréndanse, jóvenes, esto prácticamente es un detalle del estadiamiento, pero me interesa que ustedes solo se aprendan esto. Con que se aprendan esto, yo estoy feliz de la vida. ¿Listo? Y hasta T2 el cáncer se cura. T3A ya no se cura. ¿Entienden? Esto es otro estadiamiento que no quiero que lo vean para que no se confundan. ¿Cuál es la fisiopatología? El desarrollo del cáncer puede dividirse en dos ramas. Tumores uroteliales, o sea, la clasificación, tumores uroteliales y tumores no uroteliales. ¿Qué pasa con los tumores uroteliales? Se presentan por lesiones y proliferación de células anormales en el uroterio vesical. Se encuentran en forma exofítica, o sea, son papilares o sólidas, o puede ser sin papilas. Y la estructura histológica en general es papilar con alteraciones de la polaridad, tamaño y alteración del núcleo. Todo parte, les dije, del núcleo de la célula. Ahí se origina el cáncer vesical. En cuanto a los tumores no uroteliales, estos se presentan por medio de estructuras contiguas o no uroteliales. ¿Cuáles tenemos de esta clasificación? El carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, los tumores mixtos e indiferenciados y los tumores por metástasis de otros tumores, como ser linfomas, feocromocitomas, endometriomas y sarcomas. Son los tumores no uroteliales. Entonces, esos conceptos ustedes tienen que tenerlo claro. Entonces, tenemos los tumores de la vejiga urinaria, tumores uroteliales de células de transición. ¿Cuáles son los tumores uroteliales? El papiloma invertido, el papiloma que es exofítico, los tumores uroteliales de escaso potencial maligno, el carcinoma urotelial, el carcinoma in situ y el carcinoma epidermoide. Son tumores
de la vejiga urinaria, los tumores uroteliales. Entonces, el 95% de los cánceres de vejiga tienen origen epitelial y solamente el 5% de los tumores de la vejiga tienen origen mesenquimatoso. ¿Cuál es el horizonte de progresión clínica? Progresando. La infección frecuentemente compromete el tracto urinario, donde existen hábitos inadecuados de higiene urinaria. Todos estos hábitos inadecuados de higiene urinaria, en fin, son un factor de riesgo de fondo para el cáncer de vejiga, donde existe una lesión en los genes durante la vida celular, existe displasias y existen metaplasias. Esta displasia o metaplasia conlleva a una formación de tumores en la superficie de la vejiga, donde existe una alteración de los genes supresores P53 y BTA o antígenos de Lewis X. Estos son marcadores tumorales para detectar el cáncer de vejiga. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué marcadores tumorales conoce usted? Tenemos los genes supresores P53, BTA o antígenos de Lewis X. Aquí está, tenemos el cáncer de vejiga, donde existen factores predisponentes, el cáncer de vejiga donde se presenta, tiene una progresión lineal y donde hay una inactivación de genes supresores P53, que son marcadores tumorales. Se inactivan estos marcadores y ocasionan una progresión lineal en el desarrollo del cáncer, donde hay una delección de los genes de supresión tumoral, como ser el P53, que ocasiona un progreso invasivo del cáncer de vejiga. También tenemos en 9P y en 9Q, donde por esta causa se presentan tumores superficiales y tumores planos. Estos jóvenes no les voy a preguntar, solamente quiero que tengan, para mí me sirve de mucha orientación para explicar el cáncer de vejiga, pero es una imagen diapositiva, solamente que para mí yo le entiendo perfectamente qué es lo que ocurre con los genes supresores, se inactivan para el desarrollo del cáncer lineal. Entonces, esto no les voy a preguntar, solamente se los muestro para que ustedes tengan una idea cómo el cáncer de vejiga va en progreso. ¿Cuáles son las capas de la pared de la vejiga? Fíjense, tenemos primeramente un epitelio de transición que está lo más superficial, aquí está la vejiga, tenemos una lámina propia, tenemos una submucosa, aquí está el músculo detrusor, fíjense, capa longitudinal interna, capa circular media y capa longitudinal externa. Todo esto es el músculo detrusor y luego tenemos aquí la adventicia, o sea, la serosa, la capa externa de la vejiga, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el carcinoma uroteliano? Fíjense, esto es imagínense una plantita que está creciendo, donde la raíz aquí es bastante superficial. Tenemos el carcinoma o papiloma papilar o carcinoma papilar, donde, fíjense, compromete la mucosa y la submucosa, ¿no es cierto? Este es un carcinoma papilar infiltrante. ¿Por qué es infiltrante? Porque se infiltra, se mete, ya compromete la mitad. Fíjense, este es el músculo detrusor y compromete hasta la mitad del músculo detrusor. Hasta esta etapa el cáncer se cura. Fíjense, el carcinoma plano no infiltrante, donde este tipo de cáncer, en vez de crecer en profundidad, crece comprometiendo la superficie de la vejiga. Estos cánceres que se desarrollan rápidamente y por supuesto que son más fáciles de curar y de tratar. Estos son los cánceres que prácticamente nos llevan a la muerte, jóvenes.
Aquí tenemos un carcinoma infiltrante que prácticamente ya comprometió la mucosa, su mucosa, comprometió toda la pared muscular y nos llegó prácticamente hasta la serosa. ¿Qué pasa con el carcinoma papilar? Así de esta forma tiene el carcinoma papilar. Mírenlo. Este es un carcinoma papilar. Así se ve cuando nosotros hacemos una cistoscopía. Metemos la cistoscopia a la vejiga. Este paciente ya presentó hematuria macroscópica y hematuria macroscópica silenciosa. ¿Se acuerdan que les dije el concepto de que todo para aquel paciente que presente hematuria macroscópica silenciosa es muy posible que presente un cáncer de vía urinaria? Aquí está. Este es el carcinoma papilar. Entonces tenemos un tumor acuminado color pálido con pólipos y de fácil sangrado. Puede medir de 1,5 a 5 centímetros. El núcleo es central y de tejido fibrovascular. O sea, hay mucha neovascularización dentro del tumor. Por eso es que fácilmente usted los toca e inmediatamente comienzan a sangrar. Es fácil sangrado. Esta es una imagen endoscópica del papiloma invertido. Fíjense, se ve brilloso, transparente y con una hipervascularización en el medio. Fíjense, así se ve las imágenes del tumor de la vejiga. Aparece uno, al tiempingo, rapidingo, comienzan a proliferar y la vejiga se llena del cáncer. Se llena, va creciendo rápidamente. Yo tuve una paciente joven donde le dije, opérate. Esperó 1 mes y medio y ya al mes y medio no había condición de operarlo. ¿Por qué? Porque comprometió todo el trígono y el cuello de la vejiga. Era la mamá de un compañero de curso, donde yo le dije, yo no me animo. ¿Por qué? Porque la voy a dejar incontinente a tu madre. Entonces, ella se fue al Brasil y en el Brasil prácticamente, primeramente, le hicieron como una quimioterapia sistémica y después entraron despacio a operar. ¿Por qué? Porque si compromete el cuello de la vejiga, ¿cómo yo voy a ver al hacer mi corte acá, al ir quemando, tengo que quitar toda esta superficie para sacar todo el tumor? Entonces, puedo lesionar el esfínter en la mujer y prácticamente la puedo dejar incontinente, ¿no es cierto? Este es el grado 2. Fíjense cómo va penetrando. Este es el grado 1. Este es el grado 2, no infiltrante. Y este es el grado 3, que es el carcinoma plano infiltrante. Es notoria la diferencia, ¿no es cierto? Este es el carcinoma in situ. Fíjense. Presenta una lesión plana de alto grado, donde la mucosa se presenta enrojecida, granulosa y engrosada. No produce masa intraluminal, pero gran extensión grasa y muscular. Entonces, él se va extendiendo a lo largo de la pared de la vejiga, a lo largo de la pared interna de la vejiga. Y el carcinoma epidermoide presenta una gran irritación o una infección crónica, donde presenta carcinomas mixtos, son tumores fungosos, infiltrantes, invasores o ulcerosos. Presenta la úlcera, quiere decir que se va abriendo la mucosa vesical, donde prácticamente comienzan a sangrar. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando dice estoy presente el cáncer de vejiga, cuando hay hematuria macroscópica. El paciente va a orinar y sin ningún síntoma, sin ningún dolor, sin ninguna molestia, orina sangre viva, rutilante. Eso sí, jóvenes, es peligroso y uno tiene que extremar recursos para ver dónde está localizado ese cáncer vesical. El adenocarcinoma se origina por restos del uraco o por obstrucción de las glándulas. Presenta una metaplasia intestinal, puede ser invasivo, es agresivo y rápidamente envía metástasis. Esta es la característica del adenocarcinoma vesical. Tenemos el sarcoma. El sarcoma presenta carcinomas, son carcinomas de células pequeñas que tienen origen en las células neuroendocrinas que comprometen
menos del 1%. Compromete también células musculares que son grandes masas de hasta más de 10 a 15 centímetros, son blandos, carnosos y blanco-grisáceos. Este es el cuadro clínico. ¿Qué presenta el paciente con cáncer de vejiga? El mayor porcentaje de pacientes portadoras de cáncer de vejiga presenta una hematuria intermitente en un porcentaje del 85 a 90% de los pacientes, lo que quiere decir que lo que les dije, todo paciente con hematuria macroscópica silenciosa es portador de un cáncer urinario. Hay que ver dónde está. También presenta polaquiuria, urgencia y disuria, lo que decíamos al comienzo. Puede presentar pérdida de peso y anemia por la hematuria macroscópica, esta anemia. Puede presentar fístulas rectovesicales, donde está presente la neumaturia. Les dije que la neumaturia es una característica típica de la fístula enterovesical. Es prácticamente algo patognomónico, donde la vejiga se conecta con el intestino, o el intestino se conecta con la vejiga y el paciente es como si estuviese peyendo, dicen los pacientes, ¿no es cierto? Me peía al orinar, doctor. Y uno cuando escucha esa palabra, yo le digo, a ver, hágame con la boca, represénteme, ¿cómo sonó? Sonó como un pedo, doctor, y primera vez que me ocurre, yo ya tengo que sospechar de una fístula enterovesical, y les dije que toda fístula enterovesical tiene un origen. ¿Cuál es el origen de la fístula enterovesical? Divertículos o entéricos, o divertículos intestinales, la enfermedad de Crohn y el cáncer de vejiga. Esa es la causa, ¿listo? Entonces, puede presentar hidronefrosis, por supuesto, hidronefrosis. ¿Por qué? Porque el cáncer, si está localizado en el trígono, obstruye el meato urinario, tapa el meato urinario y arriba se dilata el riñón. ¿Puede presentar un daño renal llevando a la anuria? Por supuesto que sí. Cuando obstruye completamente el ureter y la orina ocasiona una hidronefrosis importante llevando a una anuria del paciente. Puede provocar una obstrucción ureteral por esta causa y puede ocasionar una cistitis ocasionando una retención urinaria. En el examen físico hay que hacer un minucioso y un prolijo examen físico del paciente, principalmente el abdomen y la región pélvica, donde vamos a ver un endurecimiento de la pared vesical. Esto, si tenemos este endurecimiento, hay que sospechar de algún carcinoma infiltrante más extenso, y en estadios avanzados hay dolor óseo y dolores abdominales. En el cáncer con metástasis puede haber cáncer pulmonar y aparición del ganglio de Virchow. Fíjense bien, en el cáncer metastático de vejiga es típica la presencia de metástasis pulmonares y la presencia del ganglio de Virchow. ¿Qué hacemos para el diagnóstico del cáncer de vejiga? Primeramente hay que hacer una historia clínica prolija, hay que hacer un cuadro clínico y un buen examen físico, hay que hacer examen de laboratorio, examen general de orina, pedir marcadores tumorales, aquí está el examen general de orina y la citología urinaria. La citología urinaria aquí es muy importante porque les dije que se centrifuga la orina, todo ese sedimento urinario se va al fondo y tiene que ser examinado por un citólogo o citopatólogo, no es para cualquier laboratorista. Se piden los marcadores tumorales que ya hemos visto, es el ABT, el P53 y el marcador de Lewis, el X, ¿no es cierto? También pedimos una imagenología como cistoscopía, ecografía, urografía, tomografía o lo mejor una urotomografía, una urotac. Aquí tenemos la resonancia magnética, pero más importante para mí que la resonancia magnética, tenemos una urotomografía. La cistouretroscopía, que es muy importante para ver directamente al tumor, y mediante la
uretroscopía nosotros metemos el resectoscopio y hacemos una resección endoscópica del tumor. Y se hacen unas pruebas inmunohistoquímicas para la detección. En el examen físico tenemos que observar un cuadro clínico que nos sugiera a nosotros una patología urinaria, principalmente dolor o molestias en el hipogastro y la famosa hematuria. Existen cambios en los hábitos de la vejiga o síntomas causados por irritación vesical, y en el examen físico abdominal la presencia de una masa palpable en el hueco pélvico, que puede ser con poca movilidad o puede ser ausencia de movilidad. La rigidez, jóvenes, a expensas del tono muscular de la pared abdominal, nos muestran que un cáncer de vejiga ya no puede ser operado. Me explico mejor. Cuando yo palpo en hipogastrio una gran masa, y lógicamente ya no tengo duda que es un cáncer de vejiga, y lo palpo el cáncer, el paciente está con hematuria macroscópica, yo debo saber, en este caso ya no hablamos de estadio, de querer hacer una cirugía endoscópica, no, ya estamos hablando de hacer que ese paciente haga un tratamiento clínico y tratar de prolongar la vida, o sea, hacer que muera bien. Entonces, en estos casos se hace una cistectomía radical. Y cuando yo veo un cáncer extenso, un cáncer que a la palpación noto el hipogastrio abombado con la típica palpación de la vejiga, entonces, para saber si esa vejiga se puede o no se puede extirpar, yo lo cedo al paciente, le introduzco, si fuera mujer, le introduzco el dedo en la vagina y mi otra mano palpa el hipogastrio, y si logro mover la vejiga, si la vejiga se moviliza, esa vejiga es posible extirparla, o sea hacer una cistectomía radical. En los casos del hombre se hace un tacto rectal y la palma de la mano de la otra mano palpa el hipogastrio, y lo mismo, si se puede mover, si se mueve la vejiga, es posible hacer una cistectomía radical, pero en paciente sedado, bajo sedación, no en paciente despierto. Aquí dice mujeres, la exploración bimanual, lo mismo también que en el hombre. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Se va a evidenciar la presencia de anemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la hematuria crónica. Existen datos de inmunosupresión y anemia en caso de afección a la médula ósea por la enfermedad metastásica. El paciente presenta una anemia galopante. En la gammagrafía ósea, fíjense, estas son imágenes metastásicas de un cáncer de vejiga. Aquí está un cáncer de vejiga que ha comprometido los huesos ilíacos, una porción de la columna cervical, y aquí prácticamente está toda la columna comprometida, ¿no es cierto? Ayuda a mostrar metástasis cancerígenas en los huesos, la gammagrafía ósea. Esto casi nosotros cuando vemos un cáncer de vejiga no pedimos esto. El estudio más nosotros lo solicitamos cuando vemos el cáncer de próstata. Ya cuando lógicamente nosotros hacemos una cistectomía radical, ya una radiografía de pulmón, ya una tomografía de pulmón nos muestra las imágenes metastásicas y el tratamiento cambia radicalmente, no con fines curativos, ya no se va a curar ese hombre, sino paliativos, o sea, hacemos que ese paciente muera bien. ¿Qué quiere decir morir bien? Hacer que ya no presente. ¿Por qué hacemos la cistectomía radical? Porque ese paciente está constantemente en una hematuria macroscópica y hay que hacer transfusión. Le da la sangre el hermano, le da la hermana, luego el otro hermano, la sobrina, el sobrino, y así va acabando con toda la familia, jóvenes, porque la sangre no para de salir. Acaba con el vecino, la familia del vecino, de la otra vecina, algunos amigos le donan sangre, pero como no para de salir sangre, van pidiendo y pidiendo transfusión y transfusión y transfusión. Entonces, para que no muera desangrado, para que ese hombre muera, pero muera bien, hacemos la cistectomía radical con avocación de ureteres a intestino o a la piel, ureterostomía cutánea se llama eso. Entonces, ese paciente está orinando a través de la piel y de a poquito se va yendo hasta que se muere, ¿cierto?
En el examen general de orina, ¿qué vamos a ver? Una hematuria micro o macroscópica. La macroscópica es la más común. Puede haber presencia de piuria cuando hay una infección agregada, la orina se presenta turbia, hay una densidad urinaria elevada y un sedimento rico en células exfoliadas, o sea, para hacer citología urinaria, ¿no es cierto? Existe azoemia, o sea, aumento de la urea y la creatinina, la urea principalmente, y por una oclusión ureteral, o sea, está entrando en insuficiencia renal. La citología urinaria. Existe gran número de células exfoliadas del ureterio normal y maligno. Las características citológicas del carcinoma ureterial están bien definidas. Esto lo conocen muy bien los citopatólogos. Las alteraciones en la relación núcleo-citoplasma y en la morfología nuclear son notorias. Existen núcleos con membranas irregulares e hipercromáticos. Es lo típico del cáncer de vejiga, que esto lo detectan fácilmente los citopatólogos. Fíjense una imagen, aquí tenemos una cistografía donde todo esto es tejido sano, todo es tejido sano. Aquí está localizado el cáncer de vejiga. Fíjense, aquí tenemos tejido sano, y aquí tenemos una buena porción de cáncer de vejiga. Aquí prácticamente tenemos la vejiga, una cistografía. Fíjense, estas son metástasis óseas, ya prácticamente está viendo reflujo vesicoureteral, la vejiga está llena de cáncer. Fíjense acá, este hueso es típico de metástasis. ¿Dónde está? Mire, este es un cáncer de vejiga grande, ocupa más de la mitad de la vejiga y ya el cáncer ha enviado metástasis al hueso. La tomografía y la resonancia magnética son muy útiles cuando hay sospecha de metástasis a otros órganos. ¿Por qué? Porque se ve una diseminación ganglionar y el compromiso de los otros órganos. Y nos sirve la tomografía y la resonancia para determinar la localización de los carcinomas en el tracto urinario. También nos sirve la ecografía y la tomografía, por supuesto. Esta es una imagen ecográfica y la ecografía nos muestra claramente, parece un arbolito dentro de la vejiga, es un cáncer vesical. La tomografía, vean acá, esta es la capacidad vesical, esta es la vejiga, y aquí tenemos localizado el cáncer, un tumor vesical en la vejiga, ¿cierto? La tomografía y la urografía excretora. Aquí tenemos la tomografía, fíjense esta imagen tomográfica, donde vemos un gran tumor de vejiga, prácticamente más de la mitad de la vejiga está comprometida. Esta es una urografía excretora. ¿Por qué? Porque estoy viendo la pelvis renal, cáliz y fundíbulo pelvis, este es el ureter. El otro riñón izquierdo con su pelvis, ureter contrastado. Esta es la vejiga sana, y todo esto ya es cáncer de vejiga. Cáncer prácticamente que está comprometiendo todo el piso de la pared vesical. Aquí tenemos una infiltración parietal en ecografía, donde fíjense, es como una plantita, como un arbusto que está creciendo dentro de la vejiga. Nos sirve de mucho la cistouretroscopía y, por supuesto, a través de la cistouretroscopía nosotros hacemos la biopsia del cáncer de vejiga. Es de gran utilidad para el diagnóstico y estadificación inicial del cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar un pedazo voy a hacer la cirugía del tumor de la vejiga, y de acuerdo toda esa, como hago una cirugía endoscópica, voy retirando, a ver, vamos a volver para atrás, fíjense acá. Meto el cistoscopio y meto como una cuchilla, una especie de cuchilla que de aquí voy cortando desde acá. Corto toda esta pared de la vejiga, sigan el cursor, corto toda esta pared de la vejiga
y esto me sale en bloque, en un solo bloque, toda esta masa tumoral. Eso envío a patología y luego de retirar esto me va a quedar una superficie, por supuesto, sangrante, ¿no es cierto? Entonces yo con el mismo cistoscopio, con el resectoscopio, quemo toda esta superficie, este lecho del tumor, lo quemo y coagulo todos esos vasos. Todo este material que resequé, envío al patólogo y él me va a decir esta plantita hasta dónde sus raíces habían penetrado. ¿Estaba comprometido el detrusor o solo la mucosa, su mucosa, o estaba comprometido todo el músculo detrusor, tanto la capa superficial, media y profunda del detrusor? La histopatología, el patólogo me va a indicar la penetración de la raíz del tumor para que yo, de acuerdo al informe, haga un tratamiento curativo de este cáncer, o bien prácticamente si compromete toda la pared muscular de la vejiga, prácticamente es un estadio que yo ya no puedo hacer un tratamiento pensando en curar a este paciente. Tengo que hacer un tratamiento paliativo. La cisturetroscopía, o sea, la cistoscopía nos sirve para biopsia, les decía, ¿no es cierto? Y la biopsia se toma por una resección transuretral. Meto el resectoscopio, ya les dije cómo hago para resecar el tumor. Es poco específica para la lesión de bajo grado. En caso de lesiones de alto grado es mejor la prueba, es más indicativo. La cistoscopía, escuchen, lean esto, es tan importante. La cistoscopía fluorescente sirve para mejorar la detección de las lesiones vasculares. Apareció recién, jóvenes, esta técnica, la cistoscopía fluorescente, donde previa a la cistoscopía, cuando tenemos tumores planos que se expanden rápidamente, no son exofíticos, son planos que solamente comprometen la mucosa, y entonces el paciente presenta microhematuria, yo meto el cistoscopio a la vejiga, pero no lo veo al tumor. Hay áreas sospechosas, entonces yo tengo que hacer una biopsia escalonada de vejiga. ¿Qué quiere decir esto? Se mete este material fluorescente, se introduce dentro de la vejiga con una sonda y una jeringa y se mete dentro de la vejiga. Y la vejiga se tiñe medio de un morado medio claro. Entonces, en ese morado claro que presenta toda la pared de la vejiga, existe una diferencia notoria de las zonas donde está localizado el cáncer y de las zonas donde no está localizado el cáncer. Entonces, yo me voy a la zona altamente sospechosa de cáncer y hago una biopsia con el resectoscopio o con la pinza de biopsia que se llama pinza yacaré, es como una boca de un lagarto o yacaré. Entonces, yo muerdo la pared de la vejiga y saco un pedazo y dejo una superficie sangrante y voy mordiendo en todos los lugares donde la vejiga o la cistoscopía o mejor dicho, ese material fluorescente me muestra que hay alta sospecha de cáncer. Entonces saco pedacitos de vejiga de varias partes porque yo divido la vejiga en pared anterior, pared posterior, dos paredes laterales, la cúpula y la base de la vejiga. Y voy marcando, saco un pedazo de la pared lateral o 2 o 3 pedazos, pongo en un frasquito. Saco 2 o 3 pedazos de la cúpula y pongo en un frasquito. Saco 2 o 3 pedazos de la base, entonces identifico los frascos para que el patólogo me diga el frasco de la pared lateral está más comprometido, o se ve en todas las muestras tomadas, prácticamente se ven imágenes tumorales de vejiga, de un cáncer de vejiga. Eso me va a informar el histopatólogo. Aquí tenemos el cistoscopio flexible, donde se introduce por la uretra y prácticamente aquí, este es un haz de luz, este es el rígido. Vemos como hay una luz y aquí está entrando suero fisiológico, me permite divisar las imágenes tumorales y me ve, yo lo toco inmediatamente comienza a sangrar el paciente. La inmunohistoquímica, esto es muy importante, jóvenes, es muy importante.
donde existe una detección de las proteínas específicas en orina para el cáncer vesical. Son marcadores tumorales BTA y el NMP22. Son marcadores citogénicos en el núcleo. También existe la identificación del antígeno Lewis X en las células ureteriales y los genes supresores P53. Entonces, si yo pregunto, nombre los marcadores tumorales de vejiga que usted conozca. BTA, NMP22, antígeno de Lewis X y los genes supresores P53. Eso ustedes tienen que responder. Tratamiento. Antes, jóvenes, cuando yo llegué al Brasil, conocí al doctor Miguel Rougi, uno que es un gran urólogo, que fue jefe del servicio de urología del Hospital de Clínicas en San Pablo. Y este doctor había trabajado en el hospital donde yo estaba haciendo la especialidad, en el Hospital Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira. Entonces, este doctor estaba haciendo un trabajo de una quimioterapia, donde utilizaba 5 sustancias. Se llamaba se me fue el nombre. Bueno, ahorita me voy a acordar. Entonces, utilizaba 5 componentes químicos de quimioterapia para que desaparezca el cáncer de vejiga. Y él nos mostró en aquella oportunidad que con ese tratamiento, lo tengo a la punta de mi lengua, bueno, hacía este tratamiento con estos 5 productos y él nos mostraba imágenes donde veía cómo la imagen del cáncer de vejiga iba desapareciendo. Eso nos mostró en una oportunidad. Pero a los 6 meses nos dio otra charla, porque ese era su hospital donde él había comenzado, y nos dio otra charla donde nos dijo que prácticamente quedaba en nada. Todo lo que había investigado prácticamente fue un fiasco para él. ¿Por qué? Porque el cáncer, luego de esta quimioterapia, con estos 5 productos, el cáncer volvía nuevamente a renacer o volvía nuevamente a presentar hematuria, y de ahí fue que comenzaron a investigar, y él, como tenía mucha relación con Estados Unidos, él de aquella vez ya nos nombró, nos dijo que se estaban haciendo experimentos con muy buena expectativa utilizando la BCG. ¿Alguien puede decirme para qué sirve la BCG? ¿Para qué sirve la BCG? Sirve para, doctor, sirve para, más que todo, para la vacuna, la primera vacuna que dan en el recién nacido. Exactamente. La BCG nosotros prácticamente hacemos cuando operamos cáncer, todo, les dije, ¿no es cierto?, que hasta el estadio B2 se puede curar. Cuando compromete la muscular superficial, se cura. Y nosotros hacemos instilaciones de BCG. La BCG efectivamente es para que nosotros utilicemos para la tuberculosis, para la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, la vacuna de la bacilo de Calmet y Guerin, ¿no es cierto? La BCG. Entonces, nosotros prácticamente son bacilos liofilizados que vienen en una ampolla, y yo lo diluyo, primeramente retiro toda la orina de la vejiga. Previamente hice una resección endoscópica. El histopatólogo me dijo que compromete la capa superficial muscular de la vejiga. Entonces yo puedo curar a ese paciente y librarlo del cáncer. Entonces utilizamos BCG, una ampolla, diluimos en 20 centímetros cúbicos de suero, lo diluimos, y previo vaciamiento de la vejiga nosotros colocamos a través de una sonda esta BCG diluida. Le decimos al paciente, bueno, échate mirando para arriba de cúbito dorsal activo, échate de cúbito lateral derecho,
echate de cúbito ventral, de cúbito lateral izquierdo, parate, camina, anda y procura sostener o aguantar lo máximo que puedas esto que te hemos metido dentro de tu vejiga. Cuando vayas a orinar, lógicamente al orinar, este joven o este señor va a desprender bacilos vivos a través de la orina. Entonces, si hay personas ancianas, viejitos, pacientes con enfermedad de base, diabéticos, lo que quieran, entonces ellos, si el paciente orina en un baño común donde comparten todos ese baño, entonces tranquilamente puede agarrarse una tuberculosis, uno de esos pacientes que tenga enfermedad de base. Entonces se le indica anda a orinar en un baño aparte, y cada que orines vas a echar un balde de agua que contenga cierto porcentaje de, ¿cómo se llama? Pues, ¿cómo se llama? Para limpiar los pisos. Ese líquido, es líquido, parece agua. ¿Hipoclorito? No es un detergente. Es hipoclorito, exactamente, hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? Se echa hipoclorito de sodio, o sea, la famosa lavandina. La lavandina se echa un vasito pequeño en un balde de agua, entonces el paciente orina, inmediatamente tiene que echar ese lavandina con agua para evitar la proliferación y que el bacilo vaya y contamina a una persona en la casa. Se hacen instilaciones una vez por semana durante 4 semanas y luego se hace por mes durante 6 meses seguidos y luego se va espaciando. Esto no les voy a preguntar, pero tienen que saber que la BCG está dentro del tratamiento curativo del cáncer de vejiga y del estadio. Ahora, también se puede hacer quimioterapia y radioterapia en estos pacientes. Aquí está el tratamiento quirúrgico por vía endoscópica. Este es el resectoscopio. Entonces, fíjense, esta puntita tiene es como un alambrito que hace una U, se mete y con eso va sacando en pedazos el tumor a través de este aparato, ¿ya? Y luego el mismo aparatito cambia de pedal y quema toda la superficie donde estaba anidado el tumor de vejiga. También se puede hacer una cistectomía parcial. Si tenemos un cáncer localizado en este sector y nosotros queremos ver en el paciente que está creciendo rápidamente, entonces, con la intención de querer salvar al paciente, puedo hacer una cistectomía parcial. Saco un buen pedazo de vejiga y suturo la vejiga y espero a ver si con eso, con retirar esa porción de vejiga, se curó o no se curó el paciente. O bien, si la cistectomía parcial no resulta, entonces parto para una cistectomía radical, donde retiro absolutamente toda la vejiga y estos ureteres los llevo a bocar o lo pongo al intestino para que el hombre orine por detrás por el ano, o bien lo pongo por encima del ombligo para que se llama ureterostomía cutánea, para que el hombre orine a una bolsita. Yo me voy siempre por la ureterostomía cutánea. ¿Por qué? Porque tuve 2 casos, uno en el Brasil donde el paciente se suicidó y donde el paciente prácticamente, imagínense que todo el tiempo el riñón está mandando orina al ano, al recto, ¿no es cierto? Al recto sigmoide, ahí todo está lleno de orina. Imagínense que uno quiera alargarse un gas, no puede. Tiene que ir buscando baño para alargarse un gas, porque con seguridad va a salir orina, ¿no es cierto? Porque el hombre no tiene control sobre la diuresis, los riñones van produciendo la orina. Entonces el hombre terminó suicidándose. Entonces es ahí que nosotros paramos la oreja y buscamos a las trabajadoras sociales para que indaguen. Principalmente se vio que las personas con bajo nivel cultural no toleran un neoimplante de ureter en el intestino, en el colon. No aceptan. Y
el suicidio vino, ¿por qué? Porque el nivel cultural de ese paciente no le daba para que viva así, él no aceptaba vivir así. Pero sí, la gente más culta, uno les instruye, les orienta, y la gente más culta acepta vivir en esas condiciones. La gente campesina no. Entonces, aquí en Santa Cruz, yo indagué, uno tiene que hablar con el paciente, preguntar al paciente si usted quiere esto, pero su vida va a ser así, 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 así. Entonces, doctor, yo prefiero suicidarme. No, ¿cómo se va a matar? Vamos entonces, pongámosle a la piel. Y le puse a la piel acá, y el paciente, lo que pasa es que el paciente tenía un amante, y la amante lo dejó. ¿Por qué? Porque olían a orines, pues la bolsa donde recolectaba orines, esos pacientes huelen a orines. La amante lo dejó y ese paciente se suicidó aquí en Santa Cruz. Entonces, esas dos experiencias les hablo que uno tiene que tomar muy en cuenta esos aspectos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacer en la etapa clínica A y B1? Cuando está en etapa y B1, o sea, donde compromete la muscular superficial, hay que hacer una resección transuretral de vejiga, una vigilancia e inmunoterapia con BCG versus RTU, o sea, una resección transuretral, y quimioterapia intravesical. Se puede hacer la quimioterapia intravesical, hoy día estamos haciendo porque no encontramos BCG. Cuando encontramos en etapa B2 y C, o sea, cuando ya compromete la muscular profunda y cuando ya ha salido de la capa muscular y está en la serosa, prácticamente se tiene que hacer una cistectomía radical y una derivación urinaria, o intestino grueso o a pared vesical. Y la etapa clínica D, ya cuando envía metástasis a distancia, se hace una quimioterapia y radioterapia paliativa para evitar que ese paciente muera desangrado y tratar de prolongarle un poquito más la vida. El carcinoma ureteral y del pelvis renal. Ya estamos subiendo prácticamente al cáncer de ureter y los cánceres de pelvis renal. Corresponden al 4% de los tumores uroteliales. Es multicéntrico, en una presentación en hombres de 65 años, más en hombres que en mujeres, y los pacientes con carcinoma simple del tracto superior tienen riesgo de desarrollar carcinoma de vejiga y contralateral del tracto superior. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes, el cáncer de ureter y el cáncer de pelvis sí o sí se puede implantar en vejiga. Sí o sí. Pero nunca el cáncer de vejiga asciende hacia la pelvis renal. No asciende. Entonces, jóvenes, el cáncer de ureter y de pelvis puede llegar a implantarse en vejiga, por supuesto que sí. Va siempre de arriba para abajo. La etiología son factores predisponentes, el cigarro y la manipulación de tintas, solventes industriales, como habíamos visto, ¿no? El uso de la ciclofosfamidia y en la nefropatía de los Balcanes y el uso de torostrast, agente de contraste anteriormente utilizado en la pirografía retrógrada. Esto ya no utilizamos, pero predisponía frecuentemente al desarrollo de cáncer ureterial, o sea, de cáncer de pelvis y de ureter. El 90% son carcinomas de células transicionales, 7 y 15% son epidermoides, el adenocarcinoma es el patrón papilar sólido mixto, y los tumores mesodérmicos son pólipos, jóvenes, pólipos fibroepiteliales, gliomas y angiomiomas. Existe una diseminación a partir de las estructuras contiguas como ser el riñón, ovario y los tumores cérvico-uterinos. La estadificación, esto no les voy a preguntar, no quiero preguntarles porque con esto se van a chipar enteringo. Además, ya les dije, no quiero sacar los urólogos,
pero sí que tengan conceptos de urología. Aquí está la estadificación. Esto no. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Existe una hematuria macroscópica en 70-90% de los casos, hay dolor en el flanco, síntomas irritativos a la micción y sensación de masas en el flanco debido a hidronefrosis. Lógico, si hay crecimiento en el ureter, entonces ese ureter se tapa con el tumor y ocasiona por arriba una hidronefrosis, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Una hematuria, hay piuria, valores elevados de enzimas hepáticas debido a metástasis al hígado, células exfoliadas en el sedimento urinario y hay aumento del antígeno carcinoembrionario, jóvenes. Fíjense, aumento del antígeno carcinoembrionario que es específico para tumores uroteliales. Subrayen, esto subrayen. ¿Qué vamos a pedir? Una urografía intravenosa, una tomografía con contraste, una uroTAC con contraste, en fin, para ver en la pelvis defectos de represión, dilatación pielocalicial, obliteración o amputación de los cálices. Por ejemplo, acá, aquí está presente el tumor, está carcomido este cáliz, como acá también está carcomido, ¿no es cierto? Disminución de la excreción de contraste, y hay una hidronefrosis e hidroureteria. No es esto de los casos, no es así. Aquí vemos un cáncer del piso de la vejiga. ¿Qué nos facilita el diagnóstico? Una buena ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, la citología urinaria y la endoscopía ureteral. Este es el ureteroscopio flexible, donde entro a vejiga y me entro al ureter y a través del ureter llego a ver prácticamente el tumor ureteral. Lo miro y digo, esto es un tumor del uréter. Está localizado en la unión del tercio superior con el tercio medio. Entonces, con el ureteroscopio detecto prácticamente. Entonces, ¿qué datos imagenológicos o qué estudios imagenológicos puedo pedir para el diagnóstico de un cáncer de pelvis renal o de uréter? Una ecografía, tomografía, resonancia magnética, citología urinaria y una endoscopía ureteral, una ureteroscopía. El tratamiento. El tratamiento en cáncer, fíjense, aquí está el cáncer de vía excretora, o sea, del ureter que comprometió. Si los dos riñones están sanos, si el otro riñón está sano y no tiene ningún compromiso, se debe hacer en ese paciente una nefroureterectomía. Se saca el riñón, todo el ureter hasta su implante en vejiga se debe retirar. Pero si hay un solo riñón, tenemos un solo riñón en el paciente, el otro riñón no lo tiene, y tenemos un cáncer de ureter, entonces yo hago una ureterectomía parcial. Retiro esta porción de ureter y hago una anastomosis término-terminal entre esta porción de ureter sana y esta porción de ureter sana. Lógicamente, jóvenes, ustedes tienen que saber que este tumor va descendiendo y puede implantarse en la parte inferior del ureter, por supuesto que sí. Entonces, ¿puede que existen recidivas? Claro que sí. Entonces, el tumor puede ser bilateral también. Y puede haber tumores en riñón con función renal marginal o tumor de bajo grado no invasivo. Los quimioterápicos se utilizan mediante catéteres ureterales o con doble J como la mitomicina. La mitomicina es el quimioterápico ideal de acción local, tanto en la vejiga como en el ureter y en la pelvis renal. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros colocamos un catéter por vía endoscópica hasta el riñón y a través de ese catéter nosotros introducimos la mitomicina previa resección endoscópica de ese tumor de pelvis renal. Eso es todo, jóvenes, por hoy día. Y el martes vamos a continuar con
hiperplasia prostática benigna. Jóvenes, nos faltan solamente 2 clases para dar el primer parcial. O sea, el martes avanzamos, el jueves avanzamos cáncer de vejiga, el sábado vemos las imágenes y la subsiguiente semana ya está el primer parcial de urología, el subsiguiente martes. Jóvenes, estudien, vayan preparándose. ¿Está bien? ¿Me escucharon, jóvenes, o no? Sí, doctor, se escuchó. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Disculpe, doctor, Entonces, ¿será multigrupo el examen? vamos a ver, no se preocupen ustedes, solamente estudien y ya veré cómo vamos a hacer el primer parcial. ¿Listo? Solamente estudien. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Una cosita, mañana al grupo del viernes a las 7:30 los espero en el servicio de urología para que realicen su clase práctica. A las 7:30 hacemos la práctica y ustedes se van. Y bueno, yo me quedo porque les dije que tengo compromiso con mis compañeros de curso que están viniendo por acá. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Hasta mañana, jóvenes, a los grupos de práctica y a todos los demás hasta el siguiente martes. El lunes seguimos con las prácticas al grupo que corresponde. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor.